Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar de todos los viernes. Antes de iniciar, pues un agradecimiento muy especial a Catalina, que ya la hemos conocido acá. Nos gustaría que nos saludara, Cata. Y hoy tenemos un invitado estrella que es el doctor Enrique Beltrán. Él se ha dedicado a unos temas importantísimos para todo lo de su gestión ambiental, sostenibilidad, pero tiene un tema que es muy interesante y es motivo del cual los estamos visitando o invitando hoy, perdón, que era el tema del XBRL. Ese tema es fundamental para todos nosotros en su momento. Cata, si quieres, les comentas algo y ya ahorita presentamos al doctor Enrique. Dale. Hola, buenas tardes para todos. Me complace mucho que estén de nuevo conectados en nuestro webinar. Recuerden que esto es parte de nuestra cultura, de nuestros valores, que es en pro de que todos tengamos acceso al conocimiento, a que todos aprendamos un poco más. Y bueno, quisiera recordarles que al finalizar este webinar vamos a dar una gran noticia respecto a nuestro taller de sostenibilidad, así que cuando el doctor Enrique termine de hablar, les vamos a presentar una super promoción con nuestro taller que inicia ya en 10 días para que no se desconecten. Qué bueno, listo, chévere, qué bueno. Bueno, no, a cada uno de ustedes, yo los vi temprano aquí, estaba Ana María, estaba Ana Patricia, Andrea, Angélica, Camilo también, muchas gracias Camilo. Bueno, como todos los demás que llegan acá, están llegando, pues siempre pues nos acostumbramos a que pues sea hacia las 2 de la tarde donde estamos nosotros organizando, pero obviamente el canal pues no sería ese exitoso lugar de aprendizaje sin toda esta comunidad. Entonces, todos bienvenidos y vamos a continuar. Hoy nos acompaña el doctor Enrique Beltrán. Con Enrique pues los conocemos hace un tiempo bien importante. Y él tiene un perfil profesional que les va a contar y me gustaría que le contaras como los estudios que tú has hecho y sobre todo lo que has hecho con la superfinanciera en el XBRL, porque es el tema, mucha gente no lo trabaja, pero sí nos gustaría y es el tema de hoy. Aunque las superfit sociedades nos obliga a enviar unos reportes financieros, ahora más adelante tú nos vas a contar, creo, sobre esos reportes no financieros. Entonces, doctor Enrique, me gustaría que primero pues te presentaras y nos contaras un poquito de tu área académica y todo, y ya entramos en materia, pero comencemos a ver. Gracias, Osvaldo. Muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman si me están escuchando bien, por favor? Sí, si quieres baja un poquito la Listo. cámara y con eso te vemos mucho mejor todavía. Ay, es que este computador es de los, me toca hacerme acá un Listo, poquito. ahí, perfecto, listo. Ya ahora sí Ahí, lo vemos todos y listo, para que listo. lo Sí. reconozcamos un día por ahí, lo saludemos en la calle. Perfecto, dale. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto, Bueno, dale. entonces, como comentaba Osvaldo, yo soy graduado de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Central y trabajé bastante tiempo en una empresa de servicios públicos de Bogotá. Trabajé, siendo contador, trabajé la mayoría del tiempo en el área de informática de la empresa de Acueducto de Bogotá. De ahí pues surgió como el tema de entrenarme precisamente estando trabajando entre ingenieros de sistemas, surgió la necesidad de entrenarme en el área de sistemas de información. Entonces hice un posgrado en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ingeniería, donde pues el único que no era ingeniero era yo. Bueno, y entonces a raíz de todo este tema de trabajar en una empresa de servicios públicos y demás, y dedicarme al tema de sistemas, me quedó, digamos, como esa inquietud importante de combinar lo que es el ambiente de sistemas con lo que es el tema de la contaduría pública. Ya después de muchos años me retiré del acueducto y adicional pues hice la especialización de tributación en los Andes. Y también digamos que desde el año 2015, cuando ya empezó como a formarse y a cristalizarse todo lo relacionado con la llegada de las normas internacionales de contabilidad,
Entonces apareció una palabra extraña ahí dentro de todas esas reuniones a las que asistía, que era XBRL, y por coincidencia con otra persona que estaba, un colombiano que estaba en una teleconferencia, nos contactamos a través de esa teleconferencia y ya empezamos a investigar el tema del XBRL y fue un tema que me gustó bastante precisamente porque es un tema que tiene que ver con lo financiero y tiene un componente técnico de sistemas pues bien interesante. A raíz de eso entonces empecé a hacer algunas certificaciones internacionales como el de la SNIF, el de XBRL y me dediqué por completo a trabajar como consultor en el reporte financiero en XBRL de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Desde el año 2015 estoy dedicado a esa actividad. Y también, digamos, hace que un par de años previendo que ya entraba el tema de la sostenibilidad ambiental dentro del mundo corporativo, pero no desde el punto de vista ambiental como tal o concreto, sino que ya se empieza a visibilizar que se iba a fusionar y se iba a expandir no solo en las empresas, sino a nivel macro, gubernamental, mundial, etcétera. Entonces, decidí empezar a estudiar los temas de sostenibilidad ambiental y hace ya unos 6 meses terminé una certificación profesional en sostenibilidad del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y adicionalmente pues he estado estudiando cosas más puntuales sobre los estándares de sostenibilidad como el estándar GRI y también he estado revisando el estándar de la IFRS con sus dos estándares S1 y S2. Bueno, a raíz de todo eso entonces pues eh, también he complementado el tema con lo que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, mercados de carbono y eso. Entonces, pues atendiendo la invitación del doctor Osvaldo Moreno, me comprometí a hacer en el día de hoy una charla muy sencilla. Y fíjense que estoy diciendo charla o conversatorio. La idea es compartir con ustedes unas cosas pues muy básicas, muy sencillas de sostenibilidad, dar algunos conceptos, voy pasando aquí los Sí, temas. dale, perfecto. Entonces, Enrique, pues no, excelente, como me encanta, pues para todos los participantes de hoy aprovechar esos conocimientos de Enrique, que sé que son muy, muy interesantes, muy buenos. Y entonces, preséntanos tu pantalla y comencemos, dale. No te, dale presentar. Eh, yo estoy, sí, ¿ven mi pantalla? No, Ah, carajo. dale tranquilo, A ver, dale tranquilo. entonces yo estoy acá. Ah, listo, le digo compartir, Compartir, pantalla correcto. completa. Ah, acá, compartir, listo. Va. Ahora sí, listo. Introducción y objetivos y lo pones en presentación. Perfecto, Ah, estamos ahí. Bueno, listo. Enrique, entonces, cualquier cosa para todos, pues en algún momento nos hacen por el interno, por el chat alguna pregunta y aquí Catalina nos va a apoyar. Bueno, dale, doctor, muy amable. Bueno, gracias. Entonces, como les dije hace un momento, la idea es hacer una charla, conversar un poco sobre cómo la Superintendencia de Sociedades pues está inmersa ya en el tema de sostenibilidad y al final les estaré dando detalles de cuál es el avance del tema de el reporte de los informes de sostenibilidad en el lenguaje XBRL. Bueno, entonces la charla la divido en 5 temas. Pues la primera parte que es la introducción y explicar los objetivos que quiero que revisemos el día de hoy. Luego hablar de unos conceptos muy básicos de sostenibilidad ambiental. El tercer punto pues es revisar de manera digamos no superficial pero sí eh,
digamos, a grandes rasgos lo que es el anexo número 1 del capítulo quinto de la Circular Básica Jurídica del 2022, que es la Circular 100.0008 del 12 de julio del 2022. Luego hablaremos sobre los reportes de sostenibilidad en XBRL, que básicamente pues, se dividen en dos grupos. Esto también pues, de acuerdo a cómo lo hizo la superintendencia en ese anexo. Entonces los dividen en estándares internacionales y habla algo de estándares nacionales. Y al final, entonces, les formularé algunas conclusiones relacionadas con la importancia del tema de la sostenibilidad ambiental. Y finalmente tendríamos una parte para preguntas y respuestas, aunque puede ser que ustedes escriban en el chat si tienen alguna pregunta y vamos de pronto tratando de contestar inquietudes que tengan sobre la charla. Bueno, entonces arrancamos por la introducción y los objetivos. Entonces, como les decía, la idea es conversar sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental en el ámbito empresarial, ¿sí? Vamos a repasar algunos conceptos muy básicos. Digo yo repasar como si yo asumiera que ya todos conocen los conceptos y puede ser que no. Entonces aquí la idea es mencionar algunas cosas muy elementales. Ya tendrán oportunidad de ustedes profundizar con cursos y demás sobre esa parte ambiental. También les dije que íbamos a revisar apartes del anexo 1 de la circular básica de las super sociedades, informarles sobre el estado que hay en este momento en la superintendencia de sociedades para que se hagan los reportes de sostenibilidad en el lenguaje XBRL, similar, aunque pues al final les voy a aclarar qué diferencia puede haber, similar a lo que están haciendo muchos de ustedes que ya están reportando información financiera usando la plataforma del XBRL Express y bueno, formular las conclusiones y la parte de preguntas y respuestas. Bueno, entonces vamos a mirar algo muy sencillo de lo que es la sostenibilidad, que como tal, y esto lo aclaro de una vez, esto, digamos, los puntos que voy a tratar acá los he tomado de lo que es el contenido de la circular, porque si habláramos de sostenibilidad ambiental tendríamos que hablar de muchos conceptos. Entonces yo la mecánica que utilicé fue revisar la circular y extraer de ahí, digamos, como la parte de consideraciones de la superintendencia de sociedades para adentrarse dentro del tema de la sostenibilidad ambiental. Entonces ellos ahí arrancan diciendo que hay un aspecto importante a nivel mundial que es lo de la Agenda 2030. Entonces la Agenda 2030 es un plan de acción global adoptado por la ONU en el año 2015 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. De hecho, ahí también mencionan que pues Colombia es uno de los 193 países miembros de la ONU y que por lo tanto, al ser Colombia miembro de la ONU, estos temas se vuelven constitucionalmente de ser materia no exactamente obligatoria, pero sí genera compromisos para el país. Por eso mismo es que el gobierno nacional, y no este, sino anteriores gobiernos, pues están trabajando desde hace unos años en formular políticas y demás relacionadas con esto de proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Entonces, en ese orden de ideas, acá de lo que se trata con esta Agenda 2030 es revisar los compromisos, los aportes que podemos hacer las personas para cuidar el planeta, no consumir más de lo que podemos producir y agotar la productividad del planeta y dañar pues la naturaleza como tal. También pues está dentro de todos estos temas de la Agenda 2030 el tema de la paz
y para eso pues la mecánica es formular una serie de alianzas entre los diferentes países miembros de la ONU. Otro aspecto clave dentro de todo este tema es lo del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un tratado internacional que se adoptó en el año 2015. Ahí ya se concentra más el tema en que hay que combatir el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que pues todos sabemos y estamos viviendo actualmente las cosas complicadas del cambio climático. Para no ir tan lejos, fíjense que los que estamos aquí en Bogotá tenemos racionamiento de agua, tenemos fenómeno del niño, y ahorita mismo estamos en 2 o 3 semanas en las que de un momento para otro ya ya pasamos de clima cálido a clima frío y lluvioso, con el evento pues de esperar de que lluevan los embalses para que suba el nivel de esos embalses y podamos disminuir o eliminar el efecto del racionamiento de agua. Entonces miren que aquí uno en general dice, bueno, pero es que yo qué tengo que ver con el cambio climático. Entonces esto como tal lo que nos dice inmediatamente es que nos vemos afectados en muchos aspectos. Apenas yo menciono uno, pero podría hablarles de incendios forestales, de inundaciones, de sequías, etcétera, etcétera. Todo eso es importante tenerlo en cuenta y ser consciente de que efectivamente estamos inmersos en un lío que hemos generado nosotros mismos. El mismo hombre ha generado ese problema del cambio climático por algo que aquí dicen que son los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuál es la causa de que tengamos el problema de los gases de efecto invernadero? Pues son las causas que nosotros mismos hemos generado por contaminación de gases de carros, petróleo, etcétera. Bueno, en fin, es un tema interesante e importante que pues podemos después revisarlo en otra charla. Bueno, acá en esencia ese Acuerdo de París es un compromiso para que los países se comprometan a limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados y hacer esfuerzos para que no se superen 1,5 grados centígrados. Pero hablando de eso, ya el año pasado se batió el récord de la temperatura de la Tierra en en muchas partes, los noticieros y demás. Hubo un día, no recuerdo cuál fue, en donde dijeron, se batió el récord del día más caliente de la Tierra. Y eso pues también lo hacen para que uno en realidad vaya tomando conciencia y vaya pensando y actuando, porque no solamente es que uno piense, sino que actúe en cómo contribuir para que no haya o se reduzcan todos estos riesgos generados por el cambio climático. Entonces, como les decía, se formularon unos compromisos y esos compromisos se traducen en algo que se conocen como compromisos nacionales de reducción de emisiones. Esto aquí en Colombia lo tiene a cargo el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces acá sacan un documento en donde dice cómo es que Colombia se va a comprometer a que no se aumente la temperatura, se reduzcan los efectos de gases de efecto invernadero y demás, para cumplir con el objetivo de que la Tierra no se sobrepase con su temperatura y se generen más daños al planeta por el calentamiento global generado por los gases de efecto invernadero. Bueno, esa Agenda 2030 y el Acuerdo de París como tal, entonces, en esas reuniones generaron unos compromisos ya más concretos que se reconocen como los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son 17 objetivos diferentes. Cada objetivo tiene metas y cada meta tiene indicadores. Entonces, las metas de esos 17 objetivos son 169 y la idea es que pues incorporemos nosotros, y como es una charla dirigida a nivel empresarial, pues la idea es que nosotros los conozcamos estos ODS. Eso en internet es supremamente fácil de encontrar información de cuáles son esos ODS, cuáles son las metas, cuáles son los indicadores, etc. Y acá
Se clasifican estos ODS en 4 o 5 áreas temáticas que son la erradicación de la pobreza, la educación y la salud, tener una energía asequible y limpia, que haya ciudades sostenibles y que generemos acciones para controlar y contribuir al mejoramiento del clima del planeta. Hay unos iconos muy representativos y muy conocidos relacionados con el tema de las ODS, que son estos que ustedes ven ahí en la pantalla. Entonces hay una clasificación ahí general en donde dicen que de esos 17 objetivos hay unos que son relacionados con temas económicos, otros con temas de la sociedad y otros relacionados con el planeta en sí mismo. Entonces acá por encima está, por ejemplo, lo que tiene que ver con el océano, el agua, en fin, aquí en el tema de la sociedad pues está, por ejemplo, la dignidad, el trabajo no forzoso, la equidad de género, y dentro de la parte económica pues está el tema de las finanzas y demás, pero ahorita aquí lo vamos a mirar rápidamente, que es algo que tiene que ver con el ODS 12, que es el que pues ya habla directamente sobre lo que es la responsabilidad de las empresas para contribuir con todo este tema ambiental. Bueno, aquí hay una relación, voy a leer así rápidamente: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación con calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible, trabajo decente, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia y alianzas para lograr los objetivos, que sería el ODS 17. Como les decía, ustedes pueden encontrar muy fácilmente información de todo esto. Bueno, igual también les decía que la clave para todo este tema tiene que ver con la ODS 12. ¿Por qué tiene que ver? Y de hecho la Superintendencia de Sociedades dice dentro de esa norma, dentro de esa circular, que esa ODS es importantísima porque ahí es donde se habla de los responsables clave para que señala que los responsables clave para revisar, supervisar todo este tema son los supervisores de las empresas. Como tal, la superintendencia ejerce pues papel de supervisión y vigilancia y control. Entonces dice, ¿por qué razón? Porque impacta directamente la gestión de recursos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio. Entonces la superintendencia, entendamos que lo que quiere con esto la superintendencia, es decir, y de acuerdo con los que les di hace un momento, que esto es a nivel mundial y por ser Colombia miembro de la ONU, y constitucionalmente se convierte de cierta manera en obligatorio, y entonces aquí hay una ODS que da la oportunidad para que las superintendencias empiecen a ejercer las actividades de supervisión, vigilancia y control sobre los temas de ambientales, sobre el daño ambiental. Y entonces, gracias a eso, es que estamos aquí revisando este tema. Perdón, doctor. Por ejemplo, esos ODS para lo público, ¿cómo los conecta uno entonces, digamos, en el informe para los XBRL, ¿sí? Para llevarlos a ellos. Listo, ya sabemos que hay reducción de la pobreza, que lo es el número 12. ¿Cuál Claro, sería como el concepto para sí, conectarlos sí, sí, sí. hacia esa simplicidad del XBRL? Sí, Eso sería importante. A ver, entendida la pregunta, los ODS están conectados con los estándares para hacer los reportes de sostenibilidad o los reportes ASG. Y la base para que los supervisores hagan las taxonomías en XBRL, pues estas taxonomías contienen parte de lo que está diseñado en los estándares. Eso lo vamos a ver ya en un momento. Ese tema lo listo. vamos a aclarar mucho más en un momento. De Bueno, todo perfecto. esto de todo esto que yo menciono, aquí quiero, mire que hay conceptos que usted, bueno, habrán oído, pueden estudiar: calentamiento global, gases de efecto invernadero. Hay una cosa importantísima que es una palabra clave, que es el greenwashing. Y es que hoy en día uno como consumidor o como inversionista
Si uno es consumidor y va a un supermercado y ve que hay dos productos iguales, pero entonces en un producto usted ve que dice nosotros somos amigables con el medio ambiente, cuidamos el planeta, y ustedes ven otro producto que no tiene nada de información diciendo que sí cuidan el planeta, pues el consumidor finalmente, siendo consciente de todo esto, pues decide comprar el producto que dice que está cumpliendo y que es amigable con el planeta. Un inversionista hace lo mismo. Usted como inversionista ve que una empresa está haciendo actividades para eh, controlar los residuos, mejorar las emisiones de gases de efecto invernadero, y otra empresa que no. Pues un inversionista dice, ¿dónde tengo menos riesgo? Pues en la empresa que tiene presente que se generan riesgos por efectos del calentamiento global versus una empresa que no. ¿Y qué es el greenwashing? Porque hay que ver que mucha gente puede estar colocando publicidad, anunciando que cumplen con todo esto, pero puede ser que en realidad no lo hagan. Por eso para mí pues es importante, y esta palabra en inglés se oye muchísimo, el greenwashing es que, oiga, eso que están diciendo que hacen con de sostenibilidad, eso es mentira. Ahora, ya anticipándome un poquito al tema financiero y de sostenibilidad, fíjense que en la parte financiera en las empresas, pues existen las auditorías y las revisorías fiscales y los oficiales de cumplimiento y demás, en donde hay como que un tercero dice lo que hicieron en el área de contabilidad cumple con los estándares financieros, etc. ¿Sí? Acá, en un futuro muy lejano, se van a hacer auditorías a los informes de sostenibilidad. ¿Listo? Eso quiere decir, Enrique, para entender ese greenwashing, el XBRL me permite evitar que eso pueda suceder en las organizaciones. Le daría herramientas a los auditores. ¿Por Le qué? daría Porque usted, herramientas. sí, usted consignaría en esos informes y en XBRL que usted cumple con ciertos parámetros del catálogo de cuentas en donde Claro, pregunta por las acciones de sostenibilidad que está adelantando en su empresa y resulta que no son ciertas. ¿Sí? sí. O sea, esas descripciones generales que se hacen en los reportes se pasan a elementos más precisos y más concretos, ¿sí me Claro, entiendes? claro que Para sí, que, claro que sí. para que tengan en cuenta cada uno que ustedes que nos Sí, están escuchando, cuando comiencen a hacer el proceso del reporte, hay que pensar en que eso lo va a validar un modelo casi matemático para saber si es cierto o no lo que estamos reportando. Es más o sí, menos. sí, Listo, sí. dale. Bueno, vamos a seguir. Aquí pues la circular como tal, yo esta parte la voy a pasar un poco rápida porque pues finalmente la idea es que todos tengamos copia de la circular y la revisemos. Entonces, aquí lo que cito es cuál es la circular. Es un tema importante dentro de la página de internet de las super sociedades, en donde está el icono de sostenibilidad empresarial. Aquí pues hablan de cuáles son los objetivos del uso eficiente de materiales, energía, desperdicios, etcétera. Hay otras palabras clave ahí como la economía circular, el análisis de ciclo de vida y todo, eh, que pues son temas muy específicos que se pueden mencionar en un curso sobre conceptos de sostenibilidad. También hay otra cosa importante relacionada con trabajar lo que es el desperdicio de las materias primas para optimizar los procesos productivos, ¿sí? En general aquí lo que le dicen a uno la circular es que este tema de sostenibilidad se está manejando a nivel mundial y que busca dar cumplimiento con las normativas ambientales que están generando las entidades del gobierno, y que ellos lo que van a hacer es vigilar, supervisar y controlar que efectivamente las empresas estén cumpliendo con esa regulación. ¿Sí? Normalmente para hacer estos estudios de sostenibilidad, pues hay que estudiar lo que es la cadena de suministro. Aquí hay una cosa muy importante que se la comentaba no hace mucho a Osvaldo. Estaba conversando con una persona en una empresa que quería hacer el informe de sostenibilidad, y le decía, ¿y ustedes cómo manejan la distribución de sus productos? Dice, no, nosotros les entregamos eso a estas empresas en vía, Servientrega. ¿Por qué razón le pregunto yo eso? Porque hoy en día un tema muy importante en todo esto tiene que ver con el transporte. Y si tiene que ver con el transporte, es bueno, ¿cuáles son los carros que utiliza la compañía para transportar y entregar sus compañías o para recoger su materia prima?
Entonces él dice, no, pues es que eso no es problema mío porque es que yo no soy el dueño de los camiones. Pero la cosa y supremamente importante acá es que, fíjense que estamos hablando de la cadena y es que todos deberíamos estar conscientes y aportar en los diferentes puntos de la cadena de producción, sin importar quién es el dueño de los carros o sin importar quiénes son los que compran la materia prima, sino que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aportar. Entonces, y de hecho uno qué puede hacer ahí, ejercer lo siguiente. Yo tengo dos empresas de transporte a los que les puedo decir, les voy a dar las mercancías para que ustedes me las entreguen, pero yo este contrato se lo doy a la empresa que tenga compromisos de mejora ambiental, que tenga la mejor flota de transporte, que utilicen carros que contaminan menos. Si tienen carros eléctricos, muchísimo mejor. Y así puede uno entrar como en ese tema de aportar en esa cadena de suministro para que pues todos en conjunto fortalezcamos las acciones para trabajar en pro de mejorar este tema del calentamiento global y demás. Bueno, aquí les decía que era la ODS la, la clave para el tema de que la superintendencia haya tomado el papel de supervisión, etcétera, de estos temas ambientales, lo de la cultura ambiental. Ya les había explicado esto del los consumidores y la reputación. Obviamente que una compañía, hablando de reputación, cuando los consumidores ven que las empresas están trabajando con el tema sostenibilidad, pues como que uno dice, oiga, vale la pena eh, apoyar y consumir productos de esta empresa, o al contrario, no, yo no compro nada de esto porque es que ellos contaminan y por lo tanto no estoy de acuerdo con que yo como libre consumidor compre productos de ese tipo. Bueno. Ahora entramos como en el tema de los estándares internacionales. El doctor Osvaldo Moreno nos comentó hace poquito, bueno, y entonces cómo se ligan estos informes que vamos a presentar más tarde en XBRL. Entonces, que parte de la piedra angular para armar todo este tema está también relacionado no solo con la parte ambiental, sino como estándares que ya hay desde hace mucho tiempo en donde se trabajan precisamente los reportes de sostenibilidad ambiental, que de estos que estoy mostrándoles ahí, el más antiguo y uno que se usa a nivel mundial muchísimo es el estándar GRI, que es el Global Reporting Initiative. Ese reporte es muy utilizado en todo el mundo y aquí en Colombia también lo han empezado a utilizar desde hace años. Acá también vale la pena resaltar que este tema de sostenibilidad ambiental para nosotros como contadores y de la parte financiera de las empresas, nosotros estamos diciendo que es nuevo cuando en realidad no es nuevo. Ese tema lleva trabajándose de tiempo atrás. De hecho, entonces, lo nuevo sí puede ser, por ejemplo, que estos estándares IFRS, que son los de las normas internacionales de contabilidad, se han apropiado de una serie de compañías que venían trabajando en estándares de sostenibilidad, ellos las han incorporado dentro de la IFRS y están generando un estándar que ahorita les voy a dar una pauta general sobre el estándar que se está manejando, seguramente ustedes ya conocen del tema. El estándar GRI, que es un estándar muy utilizado hace años, y este TCFD es un grupo de estudio que venía funcionando también hace tiempo, pero la cosa importante de esta entidad es que se dedicaba a analizar los efectos del cambio climático en las finanzas de las compañías. Entonces, aquí hay mucha información que toman tanto el IFRS como el GRI de esta entidad, porque ellos ya han hecho, ya han adelantado el trabajo de cómo los temas ambientales afectan las inversiones, la propiedad, planta y equipo, la cadena de suministro y demás. Bueno, aquí también en términos muy generales, el GRI es un estándar utilizado para los informes de sostenibilidad. A través de este se divulgan los impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones. Está basado en transparencia, etcétera. Esto es utilizado por muchos países en el mundo. Este es un organismo que absorbió la IFRS, que es el SASB.
es muy parecido al IASB, pero no, este es algo relacionado de manera muy concreta a temas ambientales. Ya son estándares que existían, pero que los incorporó la IFRS en los estándares que ya aquí les voy a explicar. Se los voy a mencionar. Los estándares S1 y S2 de la IFRS. Bueno, igual después ustedes pueden tener, digamos, la presentación. Yo se la envío al doctor Osvaldo para que luego la comparta con ustedes. Bueno, aquí sí llegamos a donde dice que hoy en día la IFRS tiene el International Sustainability Standards Board, que han generado dos estándares nuevos, recientes, que son el S1 y el S2. El S1 habla de los requerimientos generales de divulgación sobre sostenibilidad y el S2 especifica para divulgación elementos sobre el cambio climático. Entonces, este realmente, como les dije hace un momento, tiene que ver con cosas que ya ha adelantado el TCFD. Entonces, esto es utilizado por mercados financieros, empresas y reguladores. Bueno, aquí ustedes pueden también consultar en la página de la IFRS el tema de sostenibilidad. Ahí van a encontrar pestañas y una de las pestañas que hay cuando uno entra a la página de ellos es la de sostenibilidad. Este es el otro estándar que es el GRI, el Tax Board, etc. Ahí entonces dicen, ay, pero entonces ¿cuál de esos estándares podemos elegir? Aquí pues hay libertad. Por ahora, esto ya puede ser que una empresa grande diga, no, yo quiero hacer esto porque el señor del área ambiental dice, es que yo he trabajado el GRI y ahora como nosotros en la parte financiera vamos a empezar a trabajar también, nos van a empezar a incluir en estos estándares, entonces pues ya la idea es que tengamos como nociones de cuáles estándares existen y qué recomendaciones hay para tomar uno u otro a fin de hacer esos informes de sostenibilidad. Ahora, en estándares nacionales que hay, ahí en la misma circular menciona la taxonomía verde. La taxonomía verde es un proyecto que generó, que adelantó la Superintendencia Financiera y que está encaminada a sectores de compañías vigiladas por esa superintendencia, de empresas de energía, construcción, gestión de residuos, suministro y tratamiento de agua, transporte, tecnologías de la información, manufactura. En términos generales, lo que pretende la taxonomía verde es que yo pongo siempre un ejemplo y es, si alguien en Colombia quiere hoy en día comprar un carro eléctrico, que se supone que es algo importante como aporte para la disminución de la emisión de gases de CO2 de los vehículos, y necesita un crédito y otra persona quiere comprar un carro con su motor a gasolina, pues lo que la superintendencia dice, oiga, si usted está comprometido con este tema, entonces lo que la compañía de crédito debe hacer es que al que quiere comprar un carro eléctrico, déle una tasa de interés más favorable que el que quiere comprar un carro de gasolina, ¿sí? Entonces, en términos generales y dependiendo de cada sector, pues aplicarán ahí algunas recomendaciones como tal. Hay ya un documento, fíjense que es del 2022, o sea que este ya tiene varios años de trabajarse. Miremos acá lo que son los ejes temáticos de la responsabilidad, del reporte de sostenibilidad. En general, estos ya pues sí son todos muy parecidos y creo que estos los han sacado de los estándares como el GRI, el del IFRS y lo del SASB y demás. Y es que los ejes temáticos de estos reportes están encaminados a identificar, evaluar, prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales, sociales, de gobernanza, impactos económicos y que tienen efectos financieros, ¿sí? Entonces, para avanzar un poco con el tema, básicamente digamos que todo esto confluye en algo que se reconoce hoy en día de manera muy general y estrechamente relacionada con la sostenibilidad ambiental, son los informes ASG. Las siglas de estos informes ASG corresponden la A ambiental, la S a social y la G a gobernanza. Entonces, en la parte ambiental dice claramente que es la parte relacionada con la evaluación del impacto ecológico, emisiones de CO2, consumo de recursos naturales, residuos, mitigación del cambio climático. En la parte social, pues la idea es que se analice la relación de la compañía con los empleados, los clientes, los proveedores
y empiezan a incluir gente que uno decía, oiga, yo qué tengo que ver con las comunidades, no me interesa. Resulta que ya aquí le dice, no, eso es importantísimo porque usted forma parte de un sistema social, entonces analice cuál es el efecto suyo con las comunidades. También obviamente incluye derechos laborales, la diversidad, la inclusión, las condiciones de trabajo y la responsabilidad social de la compañía. Y la gobernanza, que tiene que ver con la forma en cómo se administra una compañía, dicho de una manera muy simple, tiene que ver con la transparencia en la gestión, la ética empresarial, la composición del directorio, o sea, los directivos de la compañía, las políticas anticorrupción y el hecho de que se cumplan las normas que apliquen a la compañía. Bueno, en general entonces, aquí lo que vemos es que todo este tema de usar estándares, que la superintendencia de sociedades, que el reporte, que la circular, pues básicamente lo que vamos a ver es que esto esté diseñado y escrito en un informe ASG, que es el que posteriormente vamos a tratar de incluir dentro de los reportes en XBRL. ¿Listo? Ujú. Bueno, aquí una apreciación y es que en el futuro inmediato la Junta de las Asambleas de Accionistas anuales ya se van a tener que presentar los informes financieros y no financieros, considerando que los no financieros son los informes de sostenibilidad. Bueno, vamos a entrar ya en la parte del informe de sostenibilidad XBRL. Entonces, digamos que después de ver toda esta materia, ya aquí es un lenguaje donde nosotros vamos a entender cómo de eso general lo voy a pasar a algo específico, ¿cierto? Es más o menos lo que vamos a ver ahora. Sí, sí, correcto, correcto. Pero digamos que la especificidad del informe como tal, Sí, pues son los puntos que recomiendan o que están incluidos dentro del estándar que vamos a utilizar para generar el informe, ¿sí? sí. Bueno, Entonces, miremoslo a ver, para que la gente nos listo, entienda. listo, No exactamente. sé si Sí, hasta este momento, Catalina, hay preguntas o hacemos como una paradita para que ellos... Hay una pregunta y es, ahora con el bloqueo de la ley de las prácticas corruptas en Estados Unidos, la ley FCPA, como qué significaría, o bueno, también pues esta pregunta puede abrir a lo que está pasando en Estados Unidos, que se está pues haciendo tan a un lado con los temas ambientales. Esto nos va a afectar incluso la forma de reportar o pues incluso lo que puede pasar es muchas posturas que han tenido muchas empresas y es decir, si Estados Unidos igual no quiere ver lo ambiental, nosotros sí seguimos comprometidos. sí, 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 sí. Pues yo la verdad no conozco, es algo ya muy particular de los Estados Unidos, pero sí puedo opinar que el señor Donald Trump ha sostenido antes que para él no existe el cambio climático. Eso no, dice que eso no es cuál cambio climático. El señor como tal, a mi modo de ver, lo que él quiere es producir, ganar, y él omite, digamos, esto del tema. Y de hecho, si uno, una pregunta, ¿cuáles son los países que más contaminan en el mundo? Pues los países que más contaminan en el mundo son la China, la India y los Estados Unidos. Y entonces ahí, por ejemplo, para zafarse del tema este, de esos compromisos del Acuerdo de París y demás, pues por ejemplo los Estados Unidos, no, yo me quiero salir de la ONU, me quiero salir de... Porque eso, fíjense que si no fuera miembro de la ONU, pues él no tiene ninguna obligatoriedad en cumplir esto, porque pues sencillamente y precisamente no es miembro de la ONU, ¿de acuerdo? Entonces ese tema es bien complicado de precisar, pero bueno. Sí, y es como las empresas lo están tomando y las juntas directivas lo están exigiendo. Es el buen actuar del empresario. Es el buen actuar del empresario, como dice el superintendente. El modelo que tenemos que ver es no solo generar riqueza para esos accionistas, que es importante, sino ver un mundo más abierto, como es ver la parte social, la parte de sus empleados, el cuidado del medio ambiente, los recursos humanos, y finalmente hacia allá vamos porque la gente va pasando, los gobiernos van pasando, pero toda esta corriente de cuidar nuestros hijos son ya conscientes, ¿sí? De todos estos cambios generacionales, son conscientes con el cuidado del planeta y todo eso. Entonces,
Sí, yo tampoco tengo la pregunta que nos hacen, la ley la anoté, la FCPA, y de pronto internamente por el correo la averiguamos y le respondemos, Sí, pero no sí, la sí, conocía. Sí, no, es mejor perfecto, ser claros con eso, pero dale, de que continúa. Muy bien, perfecto, entonces listo. entremos Entonces ahora sí vamos, en vamos materia a fuerte. la parte del XBRL, listo. Entonces, aquí en la circular mencionan que dependiendo de algunas situaciones, hay personas que para ellos o para esas compañías o empresas, el informe o el reporte de sostenibilidad se vuelve obligatorio. De hecho, ya hay propuesto por ahí un calendario de, de presentación de informes, pero bueno, hablando aquí de cifras, él ahora habla de que hay unas compañías que si tienen más de ingresos de más de 40.000 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, yo hice cuentas acá y teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 1.400, perdón, de 1.423.000 pesos, pues 40.000 salarios mínimos son 56.000 millones de pesos de ventas, 30.000 porque en otros lados ya lo paso rápidamente, son 42.000 millones de pesos de ingresos, ya se vuelve, digamos, obligatorio. Pero lo clave aquí es que, hombre, pues sí, eso es obligatorio, pero resulta que es que yo también los puedo presentar de manera voluntaria, ¿sí? No me tienen que obligar a que yo presente algo, que lo puedo presentar de manera sencilla, eso es otro punto. Pero sí quiero empezar a hacer informes de sostenibilidad porque yo soy consciente de que nos conviene a todos nosotros. La circular como tal y estos valores pues los van, digamos, así como el estándar. Fíjense que ya hay relación entre el estándar con lo que ya comienza a señalarse en la misma circular y es que esto está dirigido a ciertos sectores o ciertas actividades empresariales o industria. ¿Sí? Entonces aquí en la circular se habla de que el sector minero energético, que el sector de la manufactura, que el sector de la construcción, que el sector del turismo o que el sector de la tecnología y la innovación y demás. ¿Sí? Entonces ahí dicen, ustedes de este sector, entonces si pasa de 30.000 salarios mínimos mensuales vigentes, entonces ya se vuelve obligatorio. Pero como les decía yo hace un momento, ¿no? Yo quiero hacer el informe voluntariamente y para eso entonces ya sabemos cuál es el contenido del informe, que hay estándares para hacer los informes, etcétera. Bueno, ahora otra cosa que también es importante y que así sea una microempresa, una panadería pequeñita, un restaurante pequeño, resulta que sí tenemos que cumplir con cosas simples e importantes como esto. En Bogotá, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, ellos controlan las emisiones, los residuos de estos negocios. Hace poco ahí salió en un noticiero que multaron a KFC porque encontraron empleados de ese restaurante, KFC que es una cadena gringa, eh, depositando los aceites con los que hacen el pollo en las alcantarillas. Ahí en los noticieros salió. Entonces, imagínense ustedes un restaurante como KFC, que es una cadena a nivel mundial, que esté haciendo eso. Pues está incumpliendo con las normas medioambientales de la ciudad. Y así en cada una de estas ciudades o municipios, etcétera, pues tenemos que tener conciencia de que eso no se debe hacer y pues hay soluciones para manejar ese tipo de residuos. Bueno, aquí también hay rápidamente conceptos bonos verdes, mercados de carbono, etcétera, compensación por contaminación, impuesto al carbono que ya existía. Bueno, entonces ahora veamos. Voy a repasar aquí 4 conceptos básicos importantes del XBRL. El primero, pues, es la definición del XBRL, que es un lenguaje estándar para el reporte financiero. Ahora yo le podría agregar ahí financiero y no financiero. Financiero es porque pues está diseñado para eso, para transmitir información con valores que en general es dinero, pero pues igual se transmite información que no está representada en valores, como políticas, etcétera, etcétera. Que dentro del XBRL, que es una cosa técnica, ¿no? Encontramos 2 conceptos bien importantes que son el de las taxonomías y el de las instancias. El de las taxonomías, ¿qué es? Pues una taxonomía es un catálogo electrónico de cuentas. Entonces lo que nosotros vemos en nuestro estado de situación financiera, en donde está activo, pasivo y patrimonio, y que dentro del activo está el equivalente al efectivo, y
equivalente al efectivo, propiedad, planta y equipo, etcétera. Todo eso yo lo puedo visualizar a manera de árbol y eso lo puedo convertir en un catálogo de cuentas. ¿Para qué lo genero electrónicamente? Pues para que los vigilados utilicen ese catálogo de cuentas y construyan el segundo punto clave, que es la instancia. La instancia es el archivo XBRL propiamente dicho, en donde están consignados los valores de las cuentas contables del catálogo electrónico de cuentas, ¿sí? Entonces, ¿quién suministra la taxonomía? La superintendencia. ¿Quién diligencia la instancia? Pues el vigilado, porque es el vigilado el que tiene los datos. ¿Cómo hace la instancia? Pues tomando como base la taxonomía, porque nadie se puede salir de ese catálogo y como es electrónico, menos, no podemos modificar. Ahora, ¿cómo se hace o cómo se produce esa instancia? A través de un convertidor. ¿Cómo se convierte la información que normalmente está en Excel y la pasamos al formato XBRL? Para eso se utiliza un software. El software es el que transforma los datos del Excel al XBRL. Y adicionalmente a eso, cuando se hace la conversión, el último paso para poder transmitir el archivo, tengo que hacer la validación. Y la validación de ese archivo es la verificación del cumplimiento de las reglas de negocio diseñadas por la entidad y que viene incorporado o inmerso dentro de la taxonomía. Les voy a poner un ejemplo muy chiquito. Propiedad, planta de equipo, que antes de pronto uno podía poner menos 50,000 pesos. Hoy en día, al hacer todo este proceso, usted pone menos 50,000 pesos en propiedad, planta de equipo, el validador le dice, no señor, esa cuenta no puede ir negativa, tiene que ser cero o mayor que cero. ¿Listo? Bueno, acá entonces esto lo hice con base en la circular, para tratar de armar un árbol. ¿Por qué hice eso? Porque es que este árbol lo puedo convertir en taxonomía, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos que vienen mencionados dentro de la circular? Como contenido del informe. Entonces dice, el contenido del informe tiene el concepto de debida diligencia, evaluación, acreditación, elaboración del reporte, cuáles son los elementos. Y miren que hay el 62211, dice nombre del estándar internacional. Entonces puede ser que aquí cuando estemos haciendo esto tengamos que poner GRI o IFRS o TCFSD o cualquier cosa que sea ya reconocido como un estándar internacional. Y aquí viene el índice de contenidos. Entonces, ¿quién es el que hace el reporte? Ubicación, sector, actividad comercial, etcétera. Y viene pues temas ya específicos de qué es lo que hace la organización y además esa es la información que está dentro del informe ASG. Entonces, la tarea consistirá en que nosotros... Aló. Enrique, no se te oye. Enrique, no se escucha. Enrique, Señor, ahora sí, no se te oía. Entonces, para parar acá un momentico, es que en los últimos 10 minuticos, digamos, nosotros, eso es una conversión automática, Enrique, ¿cómo hace el usuario final? Nos llegará sí, sí, entonces sí, un perfecto. paquete. ¿Por qué no nos ayudas en este Sí, final sí, ya, perfecto. antes de que Catalina nos cuente el seminario? Dale. Esto se los voy a comentar. Yo conozco, pues a través de trabajos de XBRL, a una persona que está trabajando en el proyecto de Super Sociedades. Pues no me dio mayores detalles, pero primero que todo me confirmó que la Superintendencia de Sociedades está haciendo un proyecto en donde está desarrollando la taxonomía de sostenibilidad y van a pedir o que van a facilitar el reporte de información de sostenibilidad en XBRL. O sea, están trabajando en esa taxonomía, en el validador y demás. Ahora, ¿cómo se va a reportar? Pues entonces puede ser posible, de hecho eso va a suceder. Acuérdense que nosotros conocemos que en este momento existe la plataforma XBRL Express, que se descarga una aplicación en el computador y esa aplicación, digamos, lee un Excel que nos dan previamente, donde vienen valores y demás, y que al utilizar esa aplicación le decimos que haga las validaciones de lo que hemos alimentado en el Excel y ahí nos dice si hay errores o no hay errores, porque esto solo deja pasar el archivo cuando hay cero errores o cuando no tiene ningún tipo de error, ni de cifras ni de nada. Ahí ya permite
que pase la validación y que se pueda transmitir el archivo. Y el dato adicional que sería algo diferente a lo que se maneja ahorita con el XBRL Express es que ya las compañías pueden contratar los servicios para que un tercero les haga el reporte en XBRL y que no necesariamente sea utilizar el XBRL Express de la superintendencia. Entonces, fijémonos que aquí ya hay dos opciones. Una, que pues la superintendencia facilitará la aplicación para transmitir y previamente pues facilitará un Excel, hará unas validaciones para generar el archivo en XBRL y transmitírselo a ellos como reporte de sostenibilidad. O la otra posibilidad es que si saca una taxonomía, un catálogo de cuentas, pues nosotros la podemos utilizar para generar como compañía que ofrece servicios de reporte financiero, pues nosotros estaremos en la capacidad de hacer ese tipo de archivos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, yo quería mostrarles en un segundito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Miren, esto es un programa especializado para manejos de XBRL. Y acá yo lo que hice fue cargar la taxonomía del estándar GRI, ¿sí? Entonces aquí está, voy a darle clic acá y miren aquí todo lo que compone el estándar GRI, que es una cantidad de información enorme, pero pues acá hay información que sí le aplica a una compañía que quiera usar este estándar o que no quiera utilizarlo. Y entonces en cada uno de estos puntos pues está, digamos, los tópicos de materialidad, etcétera, biodiversidad, impuestos, etcétera. Esto es lo que está construyendo la superintendencia, ¿sí? La superintendencia de sociedades. Está haciendo este catálogo que es un catálogo electrónico de cuentas y a ese catálogo le pegan un validador con reglas de negocio. Entonces eso es lo que están trabajando actualmente en la superintendencia. Pareciera que ya para el segundo semestre de este año terminan ese proyecto y liberan eso. Listo, eso en términos generales. Ahora pues ya sería eh, preguntarles si tienen alguna duda, si quieren, si tienen alguna Enrique, inquietud. pues no hay ninguna duda. Lo que sí es que estamos muy agradecidos contigo por el espacio que nos dedicaste. Gracias también por esa explicación y aclaración. Nos preguntaban, por ejemplo, que por ahora no está siendo obligatorio. Es una recomendación, tal cual como dice la circular de super sociedades. Para super financieras sí es obligatorio. O sea, las empresas que estén vigiladas por financieros, o sea, que tengan este tema, que ya tengan recursos en bolsa o algo así, es obligatorio. Pero por ahora, para vigiladas por super sociedades es una recomendación. Pero Enrique nos hace una aclaración muy importante, que es que nosotros nos tenemos que anticipar. Y pues Enrique nos acaba de decir que lo más probable es que ahorita a mitad de año tengamos eh, un posible requerimiento donde ya tengamos que exponer donde ya tengamos que enviar nuestros datos no financieros a través de algo mucho más riguroso. Entonces, pues Enrique, muchísimas gracias por tu espacio. No hay preguntas más allá de las que contestaste. Entonces, bueno, muchas gracias por la aclaración. Varias personas preguntaron que si ya es una obligación, por ahora no lo es, pero eso no nos exime de estar preparados. Lamentablemente, a veces funcionamos a través de lo que es obligatorio, pero anticiparnos siempre es una gran opción. Entonces, bueno, como lo que les habíamos prometido, el regalo que les tenemos para hoy es darles un 2 por 1 en nuestro taller de sostenibilidad. Este taller de sostenibilidad empieza el 24 de febrero. Tendremos bastantes módulos. Si tienen también más información, me pueden escribir aquí al WhatsApp que les dejo aquí en el chat o me pueden enviar un correo a sostenibilidad@om-enlaceglobal.co. La idea es que hoy, solo por hoy, puedan apartar su cupo y que puedan aprovechar esta oportunidad de 2 por 1.
Bueno, si hay más preguntas o algo así como para cerrar, también estamos dispuestos, pero por ahora creo que todo es claro. Listo. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Listo, perfecto. Entonces, Diana Marcela, muchas gracias por tus aplausos. Ya nos están escribiendo por WhatsApp, entonces ya denme un momentico, nos conectamos y pues la idea es que aprovechen este gran seminario. Hay algo muy importante que no se me puede pasar y es que, claro, el producto final va a ser reportar en XBRL, pero eso tampoco nos exime de saber muy bien de dónde tiene que salir esa información. No nos exime de ir a leer la circular, no nos exime de conocer estándares GRI, no nos exime incluso de entender que la sostenibilidad es algo transversal para la empresa, que al final va a afectar el tema contable, pero seguro la contabilidad va a tener que pedirle temas a recursos humanos, a ambiental, a gobernanza, entonces animarnos también a ver la sostenibilidad desde un ámbito transversal. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Enrique. Qué Bueno, bueno que en este espacio podamos seguir aprendiendo y que podamos seguir compartiendo conocimiento. bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Claro Gracias. que sí, que estés bien.